¿Qué dice la Biblia acerca de los diezmos? El tema de los diezmos es un tema muy controversial entre las diferentes denominaciones. El punto como tal que vuelve controversial este tema es si estoy en la obligación o no de dar la 10ª parte de mi salario a la iglesia o al pastor en todo caso. La Biblia nos habla del diezmo principalmente en el Antiguo Testamento. Esta era una práctica que inclusive antecede a la ley de Moisés, porque muchos de los antiguos, los patriarcas como el padre Abraham, incluso el patriarca Jacob, ofrecieron la 10ª parte de lo que ellos tenían a Dios. Se sabe también que desde antaño algunas civilizaciones también tenían esta práctica. Pero cuando llegamos a las páginas del libro de Éxodo, en donde el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les da la ley, ahora encontramos en el libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 30, las siguientes palabras: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Dice el 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y más adelante en el libro de Números, en el capítulo 18, la Biblia nos dice de la siguiente manera en el versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bueno, estos son dos de los versículos en los que encontramos la legislación tocante a los diezmos. Los diezmos eran un mandamiento, un estatuto de la ley de Moisés para la nación de Israel y consistía en que el pueblo debía de apartar la 10ª parte de su cosecha, de los granos, dice ahí la Biblia, de su ganado inclusive, y ofrecerlo a Dios. Esos diezmos eran la heredad de la tribu de Leví que estaba dedicada al servicio del tabernáculo. Esa era su herencia, porque ellos no tenían herencia en la tierra prometida. Pero ellos a su vez tenían que ofrecer la 10ª parte de lo recibido y ofrecerlo al Señor. Eso era conocido como el diezmo de los diezmos. Toda la nación de Israel tenía por mandamiento ofrecer la 10ª parte de su cosecha y de su ganado a Dios. Hasta acá entendemos entonces que esto es un mandamiento para los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, de apartar el 10% de sus cosechas y de sus ganados para ofrecerlo a Dios. Eso era cosa sagrada y dedicada a Dios como una ofrenda y que sería destinado para los hijos de la tribu de Leví por su servicio al ministerio y por el hecho de que ellos no tenían herencia en la tierra prometida. Eso era para su sostenimiento, como dice la Escritura. Como sabemos por la historia del pueblo de Dios, ellos no fueron fieles al pacto de Dios ni cumplieron al 100% la ley. Por lo tanto, Dios más adelante en los profetas, específicamente en Malaquías capítulo 3, Dios les hace un fuerte reproche por no haber cumplido los mandamientos de la ley
fielmente, entre ellos el diezmo. Y Dios incluso les habla fuertemente diciéndoles que ellos están bajo maldición por haber robado a Dios. Nótese que este es uno de los versículos que algunos pastores utilizan en sus predicaciones para influir en su membresía, para causar inclusive temor en las personas que no están aportando la 10ª parte de sus ingresos para determinada congregación. Pero, como comprenderemos, estos textos son a veces sacados de su contexto para utilizarse en algunas congregaciones para causar temor en la membresía. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento con respecto a este tema? ¿Los diezmos son una obligación para la iglesia cristiana de hoy? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, por cierto, algunas referencias al tema de los diezmos, pero no lo vamos a encontrar como un mandamiento para la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles hablan del sostenimiento de los siervos de Dios que estaban a cargo del ministerio de la palabra, la Biblia nos habla de ofrendas voluntarias. Incluso para el sostenimiento de la obra misma, la Biblia nos habla de ofrendas voluntarias. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 16, tú encontrarás que el apóstol Pablo dice que cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Y en el capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios, el apóstol habla ampliamente acerca de esta ministración para los santos, porque esto suple las necesidades de los santos y para el progreso de la obra. Entonces, en el Nuevo Testamento no tenemos un mandamiento que nos obligue a dar la 10ª parte de nuestros ingresos para la obra. Sin embargo, y esto es algo que yo agrego siempre que hablo del tema, la ofrenda para los santos, al ser algo que Dios deja a disposición de cada corazón ofrendante, se entiende que a libre voluntad la persona decide cuánto dar, cuánto aportar para la obra del ministerio. Por lo tanto, hay personas que pueden apartar el 10% de sus ingresos, pero no como una obligación. Hay personas que pueden aportar menos del 10% y hay personas que pueden aportar incluso más del 10% de sus ingresos, porque la ofrenda es voluntaria a disposición de cada corazón. Y dice la Escritura, y para esto sí hay promesa para este mandamiento, que Dios bendice al dador alegre. Espero haber podido ayudar a tu duda. Que Dios te guarde y te bendiga.